A ver, el Photoshop, supongo que aquí todo el mundo sabe Photoshop, porque el nivel era medio alto, así que hoy me voy a explicar rápidamente más o menos las partes que tiene Photoshop, que vamos a utilizar principalmente y sobre todo con lo que trabajan los renders o en mi caso. También una cosa, la clase que se va a impartir hoy de los renders es mi visión personal de cómo se hace un render. Se os dará unas herramientas y luego las podéis ejecutar como queráis. Pero mi fórmula es la que voy a explicar hoy, ¿vale? Luego a gustos, colores. Entonces, tenemos estas tres partes. Vaya. Bueno, lo hemos corregido en Photoshop, pero la pantalla se corta un poquito y no sale la barra que hay aquí en Photoshop. Sabéis todos lo que es, ¿no? Lo digo porque hay gente de primero y no sabía si había gente que no iba a tener ni idea de cómo trabaja Photoshop, pero lo digo rápido. Esa parte es para las herramientas, cómo vamos a trabajar. La parte de arriba es para aplicar ciertos efectos o corregir ciertas capas. Y también los parámetros que nos salen en cada elemento que vamos a meter en el Photoshop. Y aquí es la parte principal. Sí, dale. Y aquí sale, normalmente yo tengo muestras y capas. No solo tener el espacio más lleno de útiles para que sea más fácil trabajar. Hay una forma, en internet podéis buscar la forma que si sacáis de Photoshop esto a la pantalla y luego lo volvéis a meter, se configura para que, no sé si os ha pasado alguna vez, que las capas os quedan ahí bajo, que no veis nada y tenéis tropocientas mil capas y tenéis que estar ahí peleando. Eso se puede solucionar. El espacio de trabajo hay muchos tutoriales donde podéis ver cómo trabajar con él. A lo que vamos, lo más importante que vamos a trabajar hoy son las máscaras. No sé si trabajáis con máscaras en Photoshop, es algo que es muy útil y muy sencillo. Las capas son estas, las máscaras que se dicen de las capas son las que aparecen aquí. Hay dos tipos de máscaras, las máscaras de efecto y las máscaras de capa. ¿Vale? Las máscaras de efecto son estas que aparece una media luna, que lo podéis ver en Photoshop, y si podéis abrir todo el Photoshop mejor, porque me vais a seguir mejor. ¿Vale? La media luna son las máscaras de efecto. Ahí tenemos todos los efectos que podemos aplicar a las capas de Photoshop, y aquí la máscara de capa, que es con lo que vamos a trabajar hoy. Photoshop trabaja... Pasa. Photoshop... Bueno, sí, antes de eso. Pasa. Pasa a 2. Vale. La posición de las manos en Photoshop normalmente es Control Alt y Shift, ¿vale? Normalmente se va a tocar prácticamente todas las capas o todas las configuraciones de teclas pasan por esas tres. Entonces las manos más o menos van a estar así, ¿vale? Vamos a ir soltando a medida que se hace el render ciertos atajos, ¿no? En plan, en vez de tener que ir archivo, tal, invertir selección, pues se hace en un plis, con Control, Shift, I, por ejemplo. Es un atajo, pero lo iremos soltando. Porque como dijo Juan, a la hora de hacer un render o una entrega final es muy importante el tiempo y cómo lo economizáis. Aparte que es un engorro el tener que ir durante todos los comandos. ¿Vale? Entonces, eso es los dedos ahí. Pasa. Vale, pasa. Vale. Photoshop trabaja por píxel. ¿Vale? No es un programa vectorial. Lo puede ser, como puede ser la herramienta pluma o otras, pero trabaja por píxel. Y los píxeles, cuando tú seleccionas, por ejemplo, una textura de hormigón, se divide por píxeles. La textura de hormigón tiene tropocientos mil grises, tropocientos mil negros. Si el hormigón es coloreado, pues tendrá el color que toque, ¿vale? Si os acercáis, veis los píxeles. Cuando tú te vas a la varita mágica o lo que sea, todo el mundo sabéis lo que es la varita mágica, ¿no? Vale. La varita mágica, tú lo seleccionas y te seleccionará, si pones contiguo, todos los píxeles que hay alrededor de ese, que tocan ese, de ese mismo color, por ejemplo el negro, pulso el píxel negro y me se va a seleccionar todos los píxeles negros. Si tengo una latencia de 20 o de 32 que se pone aquí arriba, que es en el espacio de trabajo donde se configuran, que he dicho, abajo de edición e imágenes, ahí tenemos todos los parámetros. Lo iremos comentando. Pues tienes menos latencia, más latencia. ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo del render es hacer un render realista. Y el render realista se consigue cuando no hay... Los píxeles te dan el margen de que si está algo mal y es pequeñito, no pasa nada. A la vista no pasa nada. Y además, si el render es muy grande, no hay problema. Pero el problema es que si no trabajamos bien el píxel o nos dejamos algunos píxeles, no sé si os ha pasado que seleccionáis mal y luego sale un halo blanco o cualquier cosa de estas, pues como que no da realismo y parece que es como un poco chapucero. Entonces hay que trabajar muy bien lo que es el píxel. El Photoshop trabaja en binario, trabaja en
esto es en cuanto a modos de selección, ¿vale? El negro es 0, el gris, depende del gris, será más ceros o más unos, y el blanco es 1. ¿Esto por qué lo digo? Ahora nos pondremos ya al tajo, y lo digo porque a la hora de utilizar máscaras de capa, ¿vale? O selecciones, cuando yo tengo una imagen y te hago una máscara de capa, y en la máscara de capa aparece en negro, negro es 0, por lo tanto no se selecciona ni se ve en la capa. Ahora lo vamos a ver. Pero quedaros con la copla de que el negro es 0, no actúa o no se selecciona. El blanco se selecciona y aparece, ¿vale? Y gris, pues un 50-50. Y estaríamos hablando del gris, estaríamos hablando de un degradado, por ejemplo. Un degradado empieza en negro y acaba en blanco. Y en esa transición hay grises. Pues en el Photoshop lo relaciona como el blanco va a aparecer, el negro no va a aparecer y en el gris habrá un degradado, ¿vale? Así es como trabaja. Vale, estas son las capas que sacamos el otro día. Tenemos el RGB, que es la capa base. Este creo que es la Lightings, que es como las luces, donde vamos a explotar todas las luces. Sombras. Luego aquí es Reflection o Refraction, que es para, por ejemplo, si queremos que se vea el reflejo en la... Esta no la sacamos el otro día, no os dijimos que lo sacarais, pero tenéis la misma opción. Cuando podíais sacar RGB y sacar Lightings, podéis sacar Reflection y Refraction, ¿vale? Reflection para, por ejemplo, tenemos una piscina, como es en este caso, y queremos que en la piscina se refleje la casa. Se puede hacer de otras maneras, pero ya que el 3D Max nos da la opción de sacar esta capa, pues es muy fácil irse aquí y ahora veremos cómo trabajarla, pero seleccionar, sabemos que lo que es negro no se selecciona y lo que es en color, en este caso, blanco, es lo que aparece. Entonces tenemos aquí una forma muy fácil de que se vean las reflexiones. Lo mismo refracciones y este es el Object ID. Esto es lo que dijimos el otro día, que es, por ejemplo, yo saco el material hormigón y me lo pone en rojo. Selecciono el rojo, tengo todo el hormigón seleccionado. El agua en el amarillo, súper sencillo. Y como os he dicho antes, cuando tú te vas a Photoshop, que trabaja en píxeles, y tú te seleccionas el hormigón, si nos lo seleccionáramos, tuviéramos ahí con una textura puesta, nos seleccionamos el hormigón y nos seleccionaría los píxeles de ese mismo color, pero no nos seleccionaría todo el hormigón. Entonces esto es Dios, o sea, esto soluciona un montón de tiempo. Ya está. La chapa ya está. Ahora a currar. Ahora hacer el render. Vale, pues vamos a abrir el Photoshop. Vamos a coger la carpeta que os habéis pasado. ¿Vale? Y vamos a coger la RGB y la vamos a pasar a Photoshop. ¿Vale? Por cierto, cualquier duda que tengáis, decírsela a Juan, ¿vale? Yo voy a ir tirando y cualquier duda a él, para que sea más rápida la clase. Vale, nos vamos a pasar todas las capas que tenemos, que nos dio 3D Max. Vamos a seleccionar todas. Vale. A ver. Ay, ¿enseño el render o no? ¿Sí? Vale, sí, tienes razón. Vale, una cosa, os voy a enseñar el render acabado, capa por capa, para que tengáis una idea de por dónde vamos a ir. ¿Vale? Vale. A ver. Voy a apagar todas las capas. Ha sido un render rapidito, o sea, es bastante chapucero. Y lo podéis ver con la textura de aquí abajo. Y luego también el acople en el material. Si podéis, es mejor exportar material ya aplicado en 3D Max. Aplicar texturas en Photoshop es como en última instancia cuando se te ha olvidado alguna o quieres darle un remate diferente. Pero aplicar los materiales en 3D Max más que nada porque te los cala perfectamente. Aquí te la juegas un poco. Y por ejemplo, las lamas del suelo no van paralelas a la piscina. Es muy difícil llegar a eso en Photoshop, tienes que tirarte un buen rato. Y en 3D Max es un momento, es aplicar un material. ¿Vale? A ver. Bueno, mirad,
va a ser así rápido, quedaros con la copla de cómo va a ser. Hemos empezado con el fondo blanco, metemos el RGB. Aquí abajo, ¿se ve bien? Más o menos, ¿no? Aquí abajo tengo todas las capas, que os he dicho, pasaros todas las capas de 3D Max, ahí las tengo por ahí sueltas, porque hay que tratarlas para ver cómo actúan, ¿vale? Yo me las paso todas, empiezo desde blanco y empiezo con RGB. Luego me voy pasando las texturas. Tengo la textura de hormigón, que está disgregada. Yo tengo primero una textura, que ahora veremos cómo aplicarla, luego otra, ¿vale? Voy aplicando las texturas, ¿vale? Luego hago una corrección de color. Voy haciendo corrección de color, le aplico una máscara de efecto de niveles para cuadrar un poco el color. No me gusta el color mucho, no sé si se apreciará, pero bueno, yo es que soy bastante tiquismiquis, no se aprecia mucho. Bueno, ¿veis el césped? El cambio de color, se le da otro tono, un poco de brillo, luego se le cambia al parque el color, se le mete una máscara de exposición para sacarle más luz, un blanco y negro para bajarle un poco esa intensidad que estaba muy arriba, y luego el color por encima. Bueno. Luego el muro de ladrillo, lo mismo. Digamos que estamos aplicando texturas, una por una, con el punto de fuga que tenga cada una, que ahora veremos cómo, ¿vale? Y luego vamos corrigiendo el color, porque se trata de ir como acoplando capitas, ¿vale? Y aunque aparezca que es un render, dices, hostia, esto no puede ser realista. Bueno, eso poco a poco va saliendo. Ahí digo tacos, está grabándose. Bueno, la piscina, las escaleras. Vale, luego ya llega un punto que tenemos que meterle el cielo. La máscara de capa sirve para, en el canal alfa, la capa de canal alfa, que ahora lo veremos, tenemos la opción de el fondo nos aparece en negro. Y como he dicho, el negro no afecta. Entonces yo puedo decirle a esta capa que el fondo, como ya habéis visto aquí ya lo he quitado, que el cielo quede por debajo. Y lo vamos poniendo por debajo. Aquí ya hay una corrección de color. Y se ve. ¿Ves? Ya va cambiando el color. Lo voy tirando a grises, eso ya a gustos. A mí me gusta el gris, lo tiro a gris. Luego, ya empezamos a aplicarle lo que es las sombras, con las capas que nos ha dado el 3D Max. Vamos aplicando en las sombras. Un poco el brillo. El brillo general, porque quedaba muy abajo. Vale. Esto lo voy a pasar rápido, pero volveremos cómo se mete. La vegetación, que le da otro rollo. Le mete ya en situación. Y detrás del muro. Luego se le aplica la sombra a la vegetación, un poco el equilibrio de color para que quede mejor el color. Luego un blanco y negro porque veía que era demasiado intenso en comparación con la capa que tenía anterior de la materialidad. Luego un niño que se está tirando en bomba. La salpicadura que da el niño. Luego aquí, esto viene después, pero se pone por debajo porque quiero que las sombras estén por debajo de las personas. Estos están ahí metidos porque como quería atrapar la textura, pero bueno, punto de fuga. Las sombras en las personas. Luego se une todo, que ahora veremos cómo se une, porque tú vas poniendo capas. Vas corrigiendo. Vas compactando. Compactas, corriges el color. Pones capas. Compactas, pones color. Vas haciendo como un sándwich. Aquí se le aplica el destello, que es una opción, que ahora lo veremos. Se le quema un poco, eso a gustos colores. Ahora Draw Your Dream, no sé si lo conocéis, le da mucho eso. Ahora los renders son muy todos quemados, muy blancos, se consigue con una exposición a lo bestia. Los rayos de luz, que los tenéis también en una capa, la iluminación general. Aquí, vale, lo bueno del Photoshop, que todos los caminos llevan a Roma. Es decir, ahora ya tienes el render montado. Y se me olvidó poner el bordillo de la piscina. No caí. ¿Vale? Entonces, puedes rectificar. ¿Veis? Tienes la opción de ir poniendo por encima cosas y no hay ningún problema. Luego, el hormigón, no me gustaba cómo quedaba, es demasiado brutal. Pues le pongo un enlucido. ¿Vale? Aplico las sombras. Y le doy un poco de rollito, es que no se aprecia mucho, pero bueno, le doy un rollito así de hormigón. Vale, luego cuando ya tenemos esto, le unificamos el tono,
y le bajo el tono. Y ya está, ¿vale? O sea, ahora vamos a ir parte por parte. Vale. Bueno, como estábamos antes, en RGB. Pasamos a RGB y activamos la capa, que no la he pasado, alfa. Vale. Al fondo, doble clic y le quitamos el fondo para poder modificarlo. Ok. Nos vamos aquí abajo y al que es máscara de capa, que ya lo he explicado, que es el cuadradito con el círculo negro en medio, le aplicamos la máscara de capa. Seleccionamos todo lo que es el alfa y esto es un atajo. Control-Shift-C. Control-Shift-C nos copia lo que vemos. Lo acopla todo en una capa y copia todo lo que vemos. Entonces yo hago Control-Shift-C, me voy a máscara de capa poniéndome encima del cuadradito blanco que hay al lado de RGB y pulso Alt y clic y me meto dentro de la máscara de capa. ¿Todo el mundo va bien? ¿Por dónde os habéis quedado? Es que... Vale, rebobino. Vale. ¿Cómo dónde? Ah, en las capas. Seleccionáis todos los archivos que tenemos, las pasáis adentro del espacio de trabajo. Nada, los vuelcas. Los arrastras y vas... Vale, a ver, rebobinamos. La herramienta selección, todo el mundo sabe cuál es. Herramienta selección, selecciono lo que es toda la capa de alfa, que es esta. Control-Shift-C. ¿Vale? Y ya la tengo copiada. Y ahora, en RGB, que es la capa base, voy a llamarlo capa base. La capa base le aplicamos la máscara de capa, que es el cuadradito con el círculo negro en medio. ¿Vale? Y pulsamos Alt, clic izquierdo. ¿Vale? Y nos metemos dentro de la máscara de capa. ¿Ahora sí? Vale. Control V. Pegamos lo que tenemos copiado. ¿Vale? ¿Estamos todos aquí? Este paso es muy importante, aunque es súper sencillo, os explica cómo funcionan las máscaras y cómo vamos a trabajar todo el rato. Control V. Control Shift C. Cuando tú seleccionabas el alfa, Control Shift C. Si sois Mac, comando Shift C. Control V. ¿Vale? Vale, ahora ¿qué pasa? Cuando tenemos aplicada la máscara de capa, el alfa, como he dicho antes, el negro no aparece, ni afecta. Y el blanco es lo que aparece. Por lo tanto, ¿qué acabamos de quitar? Acabamos de quitar el fondo de la imagen. Entonces ahora cuando pulsamos clic izquierdo sobre RGB... Ahí. Vale, espera. Hemos borrado el fondo. ¿Vale? Nos vamos... Mira, para que sea más fácil, esto no sé si lo sabíais, pero las capas hay que rasterizarlas. Cuando no están rasterizadas aparecen con este simbolito aquí en la capa, en la imagen de capa. La capa tiene dos partes, por cierto. La imagen de la capa y el nombre. Esto quedaros con eso, porque hay cosas que se pueden afectar a una cosa u otra, ¿vale? En la imagen de la capa aparece un simbolito. Eso es que no está rasterizado. ¿Eso qué pasa? Que es inteligente. Por ejemplo, si fuera un efecto y estuviera con ese simbolito, es un filtro inteligente. Si yo hago doble clic sobre esa capa, podría volver a la aplicación de ese filtro, ¿vale? Pero en este caso no queremos hacer nada, lo queremos modificar. Además, muchas veces os habrá pasado que vais a pintar con el pincel sobre una capa y os pone un mensaje como que está sin rasterizar. Y tenéis que pulsarle OK y entonces ya podéis pintar. Eso es que lo estáis rasterizando. Clic derecho sobre el nombre de la capa, seleccionando todas las capas y rasterizamos capas. ¿Vale?
Y ahora nos vamos, por ejemplo, a Lighting. ¿Por qué quería que os quedaseis con la copla de lo de blanco y negro? Porque en Lighting yo tengo aquí colores. A mí los colores no me interesan, porque yo lo que quiero es que esto se convierta en una aplicación de luz o no. Otro atajo, control sobre la imagen de la capa, seleccionáis todo lo que hay en la capa. Más sencillo a la hora de seleccionar. ¿Vale? Y si pulsáis control sobre la imagen de la capa y a la vez alt, os aparecerá un menos. Es como sale una mano con un cuadradito y un menos. Si pulsamos, os dirá que no hay píxeles, porque eso es, control sobre imagen de la capa, seleccionáis todo lo que es la capa, control alt sobre imagen de la capa, os aparece un menos y es quitáis los elementos que hay en la capa, y control shift sobre la imagen de la capa es añadís cosas, os sale un más. Eso es muy importante a la hora de seleccionar elementos, por ejemplo los árboles. Cuando tú tienes un montón de árboles y tú quieres seleccionar todos los árboles a la vez, pulsas control sobre imagen de la capa, todos seleccionados. Y de repente un árbol de esos no te mola, o quieres quitarlo, o no quieres que un efecto que vayas a poner se aplique sobre ese árbol. Entonces te irías en la capa de ese árbol que está individual, control shift sobre la imagen de la capa y lo quito de la selección. ¿Vale? Eso con el tiempo os saldrá automático, pero quedaros como que con control sobre la imagen de la capa se selecciona, shift alt, lo que os he dicho al principio, la mano ahí, vais jugando. Bueno, a lo que vamos. Las luces. Vamos a imagen, ajustes, blanco y negro. ¿Vale? Hay dos opciones de darle efectos. Os podéis ir a imagen y ajustes. La imagen está al lado de edición, en la parte superior. ¿Vale? Podéis aplicar ajustes. Aquí tenéis todos los efectos que da Photoshop. Tenéis esta opción, o bien, como he dicho antes, que hay dos tipos de máscaras. Están las máscaras de capa, que es la que acabamos de aplicar con alfa, o las máscaras de efecto, que es como el eclipse este, la semiluna esta, que hay aquí abajo. Aquí abajo. ¿Vale? Esquina inferior derecha. Y aquí tenemos todos los efectos. ¿Vale? ¿También podríamos aplicarle un blanco y negro aquí? Sí. ¿Pero qué pasa cuando lo aplicamos? Pues que nos sale la máscara de efecto, aquí. Y no nos interesa, porque lo que queremos es aplicarle solamente a la imagen. Que no nos aparezca una capa por ahí. Porque estas capas, máscaras de efecto, sirven para eso que os he comentado. Tú aquí en blanco y negro tienes esta ventanita blanca que hay aquí, que se accede, como hemos dicho, clic izquierdo, alt sobre esto, sobre la imagen de la capa. Y aquí, por ejemplo, como os he dicho antes, pues mira, no sé si se apreciará en el proyector, pero por aquí. Selecciono otro atajo. Control, suprimir, ¿vale? Control, alt, suprimir. Se me va, venga. Control, suprimir, perdón. Es el color secundario. Pinto con el color secundario. Control, suprimir, pinto con el color secundario. Control, alt, perdón, alt, suprimir, alt, suprimir. Alt, suprimir, color primario. Tenemos dos colores, primario y secundario. Si lo podéis ver en la barra de la izquierda, tenemos dos colores siempre. Uno es el que está encima, es el primario, y el que está abajo, el secundario. Y podéis cambiarlos con X. Si pulsáis X van cambiando. ¿Lo veis? Por ejemplo, ahora mismo tengo negro y cojo control, suprimir. ¿Vale? Entonces se me aplica el color. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando del principio, cuando tú quieres que haga un render sea realista, los píxeles se tienen que pintar todos por igual. No te la puedes jugar a coger el bote de pintura. El bote de pintura no se utiliza. Eso para pintar planos, quizá. Pero para pintar lo que es áreas seleccionadas, como os acabo de decir, con control suprimir o alt suprimir. ¿Por qué? Porque cuando el bote de pintura te lo suaviza. Entonces te hace como un bordecito medio grises. Tú pintas de negro y si el fondo es blanco te dejará como unos grises. Para que sea un poco suavizado y que no... Eso no nos interesa. Porque si lo que queremos hacer es un render realista, queremos que los píxeles se nos pinten perfectos.
¿vale? Entonces lo que tenemos que hacerlo de esta forma. Vale, ahora que hemos puesto esta parte negra, pues no se aplicará a la máscara de efecto, es un blanco y negro. Entonces, el negro no se aplicará y el blanco sí. Si nos vamos aquí, nos aparece medio blanco y negro y el otro medio no. Esto es brutal, porque si tú controlas bien cómo seleccionar todo, si pintas súper bien, los píxeles no se te van un poco, como he dicho con el bote de pintura y tal, aquí puedes hacer de todo. Y además, las máscaras de efectos no solo blanco y negro, tenemos exposición, luz, lo que queráis. Ahora lo veremos. Total, volvemos. A las luces, seleccionamos todo y nos vamos a imagen, ajustes, blanco y negro. Lo aplicamos y pulsamos automático para que se nos ajusten más o menos los colores como tienen que ser. ¿Vale? Ok. Vale. Una vez tenemos esto, aquí ahora mismo tenemos grises y negros. Lo que estamos buscando todo el rato. Estamos diciendo que el Photoshop trabaja por binario. El rojo no lo entiende. El gris sí. Entonces el gris es como 50-50, se aplicará un poco, pero como un degradado. El negro no se aplicará, porque ahí no tenemos luces. En la misma operación, Control-Shift-C. Lo tenemos copiado. Lo apagamos la capa. Nos vamos a máscaras de efecto y ponemos exposición. ¿Lo tenéis? ¿Vale? Alt sobre la capa, nos metemos dentro de la máscara de capa, como hemos dicho, Control V. Vale, ya tenemos una capa exposición. Si ahora le damos doble clic a la semiluna esta, que es la máscara de efecto, ¿lo veis todo? ¿Seguís todos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fondo? Ah, vale, perdón. Vale. ¿Por dónde os habéis quedado en exposición? ¿Lo repito? Nos hemos ido a Lighting, le hemos aplicado el blanco y negro, le hemos puesto automático, lo hemos copiado, como hemos dicho, Control-Shift-C. Vale. Nos vamos a máscaras de efecto, que como hemos dicho antes, el espacio de trabajo que más vamos a utilizar es la esquina inferior derecha. Nos vamos a la semiluna y nos vamos a exposición, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo desde arriba. ¿Vale? Pulsamos exposición y nos saldrá esta capa, pero con la ventanita blanca. ¿Cómo nos metemos en la máscara de efecto? Pulsando Alt sobre la imagen y Control V. Y ya tenemos copiado eso dentro. ¿Lo tenéis todos? ¿Ahora sí? Vale. Doble clic sobre el simbolito de la media luna. Y aquí accedemos a los parámetros de lo que es exposición. ¿Y qué pasa aquí? Pues mirad, el render ya sabe dónde actúan las luces y por eso nos ha dado esa capa. Nosotros se lo traducimos al Photoshop al pasárselo a blanco y negro para saber dónde afecta y dónde no afecta. Y ahora si subimos la exposición, nos quemará la imagen por donde tiene que quemarla y por donde no. Si yo ahora le quito a la exposición luz, pues me va a quitar todas las luces. ¿Lo veis? Ya tenemos las luces, la intensidad de luz. Lo dejamos en 0, porque no lo vamos a tratar ahora. Ahora estamos preparando el render. Hacemos lo mismo con todas, pero en este caso, como tenemos prisa, vamos a aplicárselo solo a Shadows y a Lightings. Os vais a las capas Shadows y Lightings y en Shadows, que es la que nos falta, hacéis el mismo procedimiento. Seleccionamos imagen, ajustes, blanco y negro, automático, ok. Ahora a lo seleccionado, Control-Shift-C. Vale, pero ahora necesitamos una máscara de luces, ¿no? Entonces, podríamos optar por dos. O podríamos optar por darle una exposición o un brillo. Brillo es muy sencillo, la exposición lo quema más. El brillo
sale alguna sombra que otra. Yo voy a ponerle exposición otra vez, porque quiero. Porque sale así, me gusta más, que salga más quemadito. Entonces, exposición, nos sale la misma, Alt sobre lo blanco y Control V. Y nos sale las sombras. Y aquí ya empieza a molar, porque ya empiezas a ver, las luces te lo queman mucho. Pero aquí, en las sombras, cuando yo hago doble clic sobre la máscara de efecto y le quito, ya se me marcan más las sombras. ¿Vale? ¿Lo veis? Eso es muy importante a la hora de dar realismo a un render. Un render es realista cuando la luz está bien trabajada. Eso es así. Si es así la luz, si tú aplicas ahora las texturas y haces una luz chapucera, no va a parecer realista. Vale. Ponemos en 0. Vale. Esas las reservamos allí, ahí, ¿vale? Para organizaros mejor, podéis utilizar carpetas o no. Yo nunca utilizo carpetas porque me vuelven loco, porque si tú metes dentro de una carpeta una capa, luego tienes que pulsar control sobre el elemento que quieres para seleccionarlo. Y eso es un coñazo. Yo prefiero ir a la capa que toca. Pero bueno, Juan lo hace de otra forma. Vale, las capas que tengo aquí, todo esto, me las bajo abajo. Arrastrarlas abajo de la capa 1, que no las queremos. Lo único que dejamos es Object ID, la de los coloritos. La de que está lleno de colores, la dejamos arriba del todo, porque esa nos va a guiar durante todo el render. ¿Vale? Entonces, ahora mismo tenemos RGB, que es nuestra base. Tenemos ya la posibilidad de darles luces con la exposición, con la máscara de efecto de exposición. Tenemos la máscara de efecto de sombras. Y tenemos el Object ID, que es para seleccionar las texturas y los elementos. Ya podemos empezar a hacer el render. Vale. Vamos a ver. Nos vamos a la carpeta que os hemos dado. Y vamos a hacer... No vamos a hacer todas las texturas porque no da tiempo. Entonces voy a hacer una parte del render. Pero vamos a hacer todas las partes que tiene el render. Pero no de todas las texturas porque si no, no nos da tiempo. Cogemos el muro de ladrillo y nos lo llevamos. ¿Vale? Lo escalamos. ¿Cómo lo escalamos bien? Vale. Shift Alt y cogemos una esquinita. Nos lo escala por igual. ¿Veis? Si yo ahora no pulso nada en el teclado, puedo hacer lo que quiera, pero se nos va a pixelar. ¿Vale? Entonces, Shift Alt. ¿Perdón? Da lo mismo, porque aún no hemos pulsado Enter. Claro, cuando nosotros cogemos una capa y la lanzamos dentro del espacio de trabajo, nos aparecerá esto como que estos puntitos y esta X y lo podemos modificar, que es lo mismo cuando pulsáis Control T o transformar. ¿Que lo conviertan ya? Vale. Pues mirad, cogemos el muro de ladrillo, lo pasamos aquí, Enter. Ya está. Y efectivamente no está rasterizada. Nos vamos a clic derecho y la rasterizamos. Ya está, ya podemos modificarla, podemos pintar, podemos hacer lo que sea. Control T, que es transformar. Pulsamos Shift Alt y a la vez que pulsamos Shift Alt vamos moviendo. Y lo escalamos como queramos. Más o menos al tamaño que queramos. ¿Vale? Lo movemos. Y ahora, Shift Alt a la vez que lo cogemos, lo movemos y lo pegamos al lado. Vale, esta es la forma chapucera de hacer texturas ampliadas. Porque normalmente tú tienes una textura, tú te vas a Google, te descargas la textura, te descargas con la máxima, o sea, lo más grande posible, pero aún así no basta, porque el muro es muy largo. Entonces cogemos esa textura y la vamos copiando varias veces hasta hacer un patrón que nos vaya bien. Esto es chapucero. ¿Y por qué digo chapucero? Porque no maclan bien. Porque si nos vamos a la unión entre dos capas, vemos que ese ladrillo ahí no va bien. Hay una herramienta que en la página del otro día que os pasamos se llama Pixplant,
que te lo escala bastante bien. O si tienes tiempo, te lo escalas bien y haces que el ladrillito encuadre con el ladrillito y tal. Hay herramientas que te lo hacen directamente. Uno de ellos es Pixplan. Moviendo de tutoriales cómo hacer texturas en internet. Bueno, cuando tenemos las capas de los diferentes ladrillos, que las tenemos aquí, habéis llegado hasta aquí, ¿no? Vale. Seleccionamos todas, ¿vale? Con Shift seleccionas, tú tienes seleccionada de aquí arriba, tienes pulsado Shift y pulsas la de abajo y te seleccionas todas, como en Windows. Y pulsamos Control E. Y me lo une. Y ya tengo una capa. Lo tengo todo en una capa. ¿Vale? Control T. Otra vez. Clic derecho. Control T. Clic derecho. Perspectiva. Aquí tenéis varias opciones. Tenéis escala, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva y deformar. Para darle un punto de fuga, perspectiva. ¿Vale? Nos vamos a la esquina superior izquierda y lo escalamos. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Y lo intentamos cuadrar. Vale. Para ver mejor, nos vamos a opacidad. Ahí arriba. ¿Vale? Arriba de las capas. A la izquierda. A la derecha, perdón. Tenemos opacidad. Se lo bajamos a 50. Porque quiero ver lo que hay detrás. Quiero ver el muro. Y vamos cuadrando la perspectiva. ¿Vale? Y ahí la tengo ya cuadrada. Más o menos. ¿Vale? Luego me voy a escala. Porque la perspectiva lo que hace es estirarla. Me da la perspectiva, me pone el punto de fuga, pero me lo estira demasiado. Entonces me voy a escala y la reduzco un poco. Para que el ladrillo vuelva a tener su forma buena. Intro. Y le pongo la opacidad como toca. Vale. La capa Object ID arriba del todo. Y la activamos. Y la rasterizamos. No, ya estaba rasterizada. Si alguien no la tiene rasterizada, la rasteriza. Nos vamos a varita mágica y seleccionamos contiguo. Aquí arriba. Contiguo. Y el toler, la tolerancia, debería estar en 20. Normalmente se trabaja en 20. De serie aparece en 32. No es lo adecuado. El 20 es lo adecuado. Que es que me coge los píxeles justos y necesarios. No me coge más ni menos. ¿Vale? Y seleccionamos el muro. Vale, lo tenemos ahí. Y luego al ladrillo vamos a la opción máscara de capa, que era el cuadradito blanco y el círculo negro, y la pulsamos. Y me aplica solamente la textura donde toca. Os voy a repetir. Tenemos la textura, la tenemos con la perspectiva. Vale. Nos vamos a la capa de la textura y pulsamos lo de máscara de capa. Quedaros con que cuando diga máscara de capa, aplicamos máscara de capa, es el cuadradito blanco con el círculo negro. Entonces, pulsamos y ya se mete dentro. ¿Vale? ¿Aquí qué pasa? Y esto es porque digo que no da tiempo a todas las texturas. Porque si nos fijamos en el render nos ha detectado como que todo el muro es de ladrillo, o de hormigón o de lo que sea. Entonces, en el Object ID, cuando nos lo seleccionamos, nos selecciona todo. Pero sin embargo, tiene un poco que tiene otra perspectiva, que es el otro punto de fuga. Vale. Pues tenemos que eliminarlo de la textura. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos otra vez a Object ID, seleccionamos el rosa. Cuando lo tenemos seleccionado, apagamos el Object ID y con la herramienta lazo poligonal, si yo tengo el lazo y pulso Alt, me aparece un menos. Es para restarle la selección. Si me aparece un más, es para sumarle. Si yo ahora cojo y pulsando pulsando Shift, que es más, hago un cuadrado aquí, se me añadirá la selección. Y por lo contrario, si pulso Alt, cogeré ese poquito y lo quito.
Como el muro es vertical, a la vez que pulso el más, puedo pulsar el alt. Y el alt lo que me da es, una vez pulsado, si yo pulso... ahora. Si yo pulso shift otra vez, me da rigidez. Y entonces me sale una línea recta, como si pusiéramos orto en AutoCAD. Para más comodidad. Como es vertical. Bueno, lo tenemos deseleccionado. Desactivamos Object ID y nos vamos a la máscara de capa. Pulsamos Alt sobre la máscara de capa y nos aparece, pues efectivamente que en blanco aparece y en negro no. Pero sin embargo lo que queremos es quitar este trocito. Pero si os habéis quedado con la copla, hemos seleccionado el rosa. Por lo tanto tenemos seleccionado el blanco. ¿Vale? Y hemos quitado ese trocito. Ahora lo que hay que hacer es invertir selección para que me coja el negro y ese trocito. ¿Vale? Entonces, Control, Shift, I, invierto selección. Y ahora parece que no, pero tengo seleccionado todo menos lo que es mi muro. Y pulso Alt y suprimir, que era pintar. Pero perfecto. Y ya lo hemos quitado. ¿Vale? Alt, suprimir, como he dicho antes. Alt, suprimir. Alt, suprimir es el primario. Ah, bueno, perdón. Tenéis que ver cuál es vuestro color primario y cuál es vuestro secundario. ¿Vale? O Alt, suprimir o Control, suprimir. ¿Vale? Alt, suprimir es el primario. Control, suprimir, el secundario. Si ahora yo pulso Control, suprimir, me pintará todo de blanco. ¿Vale? Hay que ir jugando. ¿Lo tenéis? ¿Vale? Vale, ya tenemos la textura aplicada. Vamos a hacer el mismo proceso, pero de forma más rápida. Vamos a hacer lo mismo con el césped. Vamos al césped y lo aplicamos. Vale. Control T, rasterizamos la capa, Control T, lo hacemos más pequeño. Y en este caso la imagen, si podéis, las imágenes que os descarguéis, o por lo menos del césped, que tenga ya perspectiva. No hace falta sacarte una textura de césped que normalmente es un césped así de gordo, que normalmente no hay césped como muy definido, y vale la pena descargarse un prado, en perspectiva o lo que sea, para que ya esté fugado. Y no está el punto de fuga que toca, pero da igual, porque no se nota. ¿Vale? Aplicamos, nos vamos a Object ID y el mismo proceso. Seleccionamos la parte verde. Uy, qué pequeño se ve, perdón. Vale. Parte verde, la seleccionamos con la varita mágica sobre césped y pulsamos máscara de capa. Ya está. ¿Vale? Vamos a hacer esto y el cielo también. Vale. Nos vamos al cielo, lo pasamos. Vale. Nos lo cuadramos. Podemos hacer dos formas. Y esto es lo de siempre de Photoshop. Todos los caminos llevan a Roma. O sea, tú puedes hacer varias cosas que siempre vas a acabar en el mismo punto. Podría hacer esto de diferentes formas, pero lo voy a hacer así. O bien lo ponemos por debajo de la capa RGB, cosa que tenemos el fondo quitado, por lo tanto solo se nos va a ver el cielo. O bien cojo el cielo, me voy a alfa, a la capa alfa, que sabemos todo lo que tenemos, seleccionamos la capa alfa, hacemos el mismo proceso de Control Shift C, o sea, nos lo copiamos, y hacemos lo mismo que en el RGB, lo mismo, máscara de capa, Control V. Vale, y esto pasa a veces. ¿Esto qué pasa? Que está cambiado. Vale, Control I, y lo invertimos de color, ya está. ¿Vale? Bueno. Aquí va a venir un problema. ¿Cuántos de aquí tenéis una versión inferior a CS5? Vale. ¿Y CS6? ¿Inferior a CS6? O sea, CS5. Vale.
Y entonces todos tenéis CC. Vale, casi todos. Para corregir el color de las imágenes, para darle fotorrealismo, por ejemplo, que este ladrillo pues, no nos gusta, nos iríamos a la capa del ladrillo, esto es importante. Nos vamos a la capa del ladrillo, filtro, parte superior, filtro, cámara RAW, que es 1, 2, 3, 4, el quinto desde la parte superior. Y aquí los que estéis por debajo de CS6 seguramente no estéis, no lo tengáis. Efectivamente, ¿no? Pero casi todos lo tenéis, el filtro cámara RAW. Pues le aplicamos un filtro cámara RAW. ¿Podéis levantar la mano quien no tiene el filtro cámara RAW? Pues son muchos. Vale. Mira, lo voy a explicar con el filtro cámara RAW, porque es aconsejable que os descarguéis en la última versión del Photoshop, pero también voy a explicar cómo se podría hacer sin. El filtro cámara RAW es un programa de edición de fotografía profesional. Cuando tú tienes una imagen, ¿vale? Nos saldría solamente esto. Tenemos todas las posibilidades. Tenemos aquí temperatura, matiz, exposición, contraste, iluminaciones, sombras, blancos, negros, claridad, intensidad, saturación. Entonces yo iría ajustándolo. Un poquito menos de exposición, más contraste. Hay que tener un poco de idea de qué queréis, porque aquí ya le estáis dando personalidad a vuestra textura. Quiero que esté muy marcado, quiero que sea más el render rollo conceptual y va a ser más difuminado. Quiero que sea más gris, menos intensidad, más intensidad. ¿Vale? Yo lo voy a hacer a mi gusto. Hacer lo mismo, toquetear rápidamente los parámetros. Os aconsejo que le deis contraste, le bajéis la intensidad un poquito la saturación para darle un poco de color. La temperatura, como queráis. Si le dais automático, como que os aplica el balance de blancos adecuado a esa fotografía. ¿Vale? Aquí abajo, aquí arriba. Entonces hay algunas fotografías. Vosotros imaginad, vuestra biblioteca es Google. Tenéis imágenes de todo tipo, texturas de todo tipo. Te descargas una textura que al chico de turno que haya sacado esa textura tiene demasiada temperatura, o es demasiado naranja, o se le ha quemado un poco la textura, o la foto que vamos a coger está muy baja de luz. Pues con aquí lo vamos controlando. Y con esta herramienta todas las capas que vamos poniendo en el render las vamos modificando y vamos metiéndole lo que necesita cada capa. Entonces parece que el render sea uno, no tenga diferentes texturas. ¿Vale? Aquí me he pasado, le voy a dar más el colorcito. Vale. Y le doy a aceptar. Y se me aplica el color. ¿Vale? A ver, ¿cómo sería sin el filtro cámara RAW? Pues con máscaras de efecto. Máscaras de efecto, que es la semiluna esta, aquí tenemos exposición, tenemos intensidad, tenemos el blanco y negro, el saturación, tal. Pues si tendríamos que ir aplicándole 20 máscaras de capa para ir controlando lo que es el color. Es un rollo, porque para cada textura tener que hacer 20 máscaras de capa, pudiendo hacerlo con un clic, con un filtro, mucho mejor. ¿Vale? Pero tenéis esta opción, todo lo que he tocado, aquí tenéis exposición, luz, tal, todo lo tenéis ahí, pero mejor con el filtro cámara RAW. Otra de las ventajas es que cuando yo aplico el filtro, luego me voy a filtros y el primero de todos es el último filtro que he utilizado. Entonces, si las dos texturas se parecen, que no tiene por qué ser así, le aplico el filtro y me mete el mismo color, me lo ajusta, más o menos. ¿Vale? Y me aplica las mismas características que le aplicaba a la otra textura. Cosa que todas las texturas, pues, cogen el mismo color. Vale. Al muro de ladrillo. Al muro de ladrillo le vamos a meter un blanco y negro. ¿Vale? Y automático. Y le bajamos un poquito la opacidad. Le bajamos a 30 de opacidad. ¿Vale? Importante, en la máscara de efecto, si yo pulso Alt a la vez que me voy entre capa y capa, lo que es capa y capa, si yo me voy a mitad, me sale un cuadradito y una flecha para abajo.
Yo lo pulso y blanco y negro solo me va a afectar a esa textura. Eso es muy importante, porque imaginaros que estamos con el render todas las capas que habéis visto antes, y tengo ese blanco y negro arriba del todo sin eso aplicado. Entonces el blanco y negro se me aplicará a todo. Lo repito, entre capa y capa, si yo pulso Alt a la vez que voy pasando el ratón por encima, me aparece una flechita. Pulso. Y aplica solamente a esa textura. Vale. Abrimos una capa nueva. ¿Vale? Capa nueva, en la parte inferior, al lado de las máscaras de efecto tenéis una paginita nueva y eso es abrir una capa nueva. Capa nueva. Cogemos un marroncete. Un marrón, como queráis. Si queréis darle un tono rojo, pues un tono rojo. Yo voy a dar un tono marrón. Cojo un tono marrón, Alt, suprimir y pinto. El césped está por arriba, por lo tanto me sale por encima. Pero estamos trabajando, si queréis, desactivados todas las capas que hay encima de las que estamos trabajando. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pintar el muro. Cogemos una capa nueva y pintamos sobre esa capa. Aquí se permite el bote de pintura. Porque el bote de pintura, aquí no hay píxel que vamos a quitar, o sea, es todo. O sea, es pintar todo. Pero bueno, yo normalmente, como ya estoy acostumbrado, digo Alt suprimir y lo pintas directamente. Más sencillo. Bueno, vale. Hacemos lo mismo. Alt lo aplicamos solamente a ese muro. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que se me pinta solamente en ese muro. ¿Vale? Hemos hecho el mismo procedimiento. Alt sobre el ratón sobre capa y capa y solo aplica a un punto. Y aquí, esto es un mundo. ¿Vale? Lo que voy a decir ahora. Arriba aquí en estos parámetros, aquí os aparece normal. Pero hay tropocientos mil. ¿Vale? Eso es lo que da, con eso tenéis que jugar lo máximo posible. Prácticamente en todas las en todo lo que podáis. Depende de cada cosa. Pues por ejemplo, tenemos la capa de luz. Y aquí hay unas opciones que dan luz suave, luz fuerte, luz intensa, luz lineal. Explicaros qué hace cada cosa nos llevaría mucho tiempo. Pero eso es ir jugando. Cada uno de estos efectos hace una cosa. Por ejemplo, multiplicar. Cuando nosotros tenemos un plano en AutoCAD, un plano, y tenemos la línea negra, solo líneas negras, y aplicamos ese multiplicar, el fondo blanco desaparece. No hace falta seleccionar el blanco y eliminarlo, solo quedará el negro. Eso, no sé si o sea, a lo mejor lo conocíais, pero quien no, esto es un mundo. Porque yo he visto a gente quitando blanco por blanco, que es una locura. Entonces pulsas multiplicar y se aplica sobre la imagen del fondo. Eso es ir jugando. Cada uno de estos hace una cosa. En este caso, ¿qué queremos? Pues queremos que lo coloree. Pues nos vamos abajo del todo al penúltimo que pone color. Y lo pinta con el marroncito que queríamos. ¿Que está muy fuerte el color? Sí, está todo marrón. Entonces, la opacidad de esa capa de color lo pondríamos a 50. Y ya nos sale un muro un poquito más compensado. ¿Vale? A ver, ¿cómo vamos? Cielo tal. Vale, bien. Vamos a hacer lo mismo con el césped, pero con diferentes capas. En el césped hay una opción que es equilibrio de color. Máscara de efecto. Equilibrio de color. Lo aplicamos solamente al césped. ¿Qué es esto? Pues esto es darle más verde, menos verde, le pongo un poquito de magenta, quiero que sea un poco más naranjita porque el render es más naranjita, pues naranjita. Eso con la vegetación va muy bien. Y si queréis hacer rollo, como hacen muchos renders ahora, que tienes un bosque, le aplicas un equilibrio de color, le pones un tono naranjita y luego al equilibrio de color, a la máscara de efecto, alt clic sobre la máscara de efecto y aquí con un pincel, da igual cuál, pues estos que son así raros, ¿vale? Coges el negro, vas jugando y donde está el negro pues no afectará.
¿Ves? No sé si se aprecia. Pero como que aparezca en naranja aquí y ahí... Pues a eso es para el rollito, tenéis un bosque y queréis darle que medio otoño, medio tal, o esas imágenes que veis que son flipantes, que es como un bosque, todos los árboles naranjas y tal, eso es Photoshop y se hace así, con equilibrio de color. ¿Vale? Bueno, una vez aplicado las texturas, vamos a aplicarle también un hormigón, ¿va? Que si no, el render... Vale. Rápido. Pero esto es la mitad del render, ¿eh? Aplicar las texturas. Como ya os he dicho, la mitad es aplicar texturas, ir acoplando colores, ir modificando colores, luego lo unes todo y vas metiéndole cosas. No tiene más. Ya. ¿Sí? Vale. Sí, voy a poner este rápido porque así... Vale. 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 Vale, una vez tenemos esto y tenemos el cielo, le aplicamos el cielo, ¿vale? ¿Estáis hasta aquí? Lo que no tengáis el hormigón no pasa nada, es más que nada le he puesto el hormigón para que se note algunos efectos que vamos a darle luego, ¿vale? Seleccionamos toda la capa, Control-Shift-C y pegamos. Vale, aquí tenemos una unión, lo tenemos todo unido en una capa. ¿Os ha salido? Vale, ¿no? ¿Sí o no? Es lo mismo que todo el rato. Selecciono todo el área. Vale, es que no se ve bien. Selecciono todo el área. Control-Shift-C. Y lo pego. Control-V. Y me saldrá una capa nueva. ¿Os sale? Si se pone en la capa de arriba de todo, ponen Control-Shift-Alt-E y se crea una capa con todo lo que hay debajo. Control-Shift. En una capa, no, en la última que tengas el cielo. Control-Shift-Alt. Ahí está, en la del cielo. Ah. Y seleccionado todo. Vale, Control-Alt-Shift-E. Mejor. Se crea una capa. Mejor. Una capa. Vale. Si pulsáis Control-Alt-Shift-E, Control-Alt-Shift-E, en la última capa que aparece, es decir, que tiene el ojito, os genera una capa nueva con todo lo que hemos hecho aplicado en una sola capa, ¿vale? Que es lo mismo, pero más directo. Bueno, una vez tenemos esta capa, ya podemos empezar a jugar con ciertas cosas. Retomamos las dos capas de sombras y luces que teníamos al principio y las ponemos por encima de esta, de la última que hemos generado, ¿vale? Tanto la de luces como las de sombras, ¿vale? Vale, nos vamos a la de luces y le metemos exposición, le metemos luz, un poquito, subimos el parámetro de arriba, esto es ir jugando. Y las sombras lo mismo, bajamos un poco la exposición. Y en este caso, en la parte del render que hemos hecho, pues nos saldrá un poco la sombrita del muro. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Eso ya lo habíamos hecho antes. Era la exposición que habíamos generado antes con la máscara de capa, con la capa de sombras y la de luces. La habíamos hecho antes. Y las hemos puesto por encima de la capa que acabamos de crear. ¿Vale?
¿Vale? Tenemos dos máscaras de efecto de exposición, una controlando las luces y otra las sombras, y abajo la capa, lo que es la capa base ahora, que es todas las texturas aplicadas y el render base, con el cielo. ¿Vale? Vale. Llegados a este punto, normalmente lo que hago yo, aparte de que solo afecte, hacer que solo afecten las máscaras de efecto a esta capa, lo que normalmente hago es otra vez irme a filtro cámara raw y lo ajusto otra vez, un poquito. Y aquí en la opción de cámara raw tenéis la opción de ponerle unas curvas. Normalmente se pone una S, que lo estiliza un poco el render, porque le da como más contraste, ¿vale? Se genera, pulsáis dos puntos, generáis una S, veis una S muy sutil. Eso es la segunda opción del cámara raw, eso os intensifica las texturas. Y el cielo, ¿vale? Ya lo tenemos medio cuadrado. Vale, vamos a empezar a meterle árboles. Coger un árbol que tenga fondo blanco, ¿vale? Lo aplicamos, lo rasterizamos, control T y lo ponemos al tamaño que queramos. Este árbol en concreto va a estar dentro del jardín, ¿vale? Pero bueno, tenemos que eliminar el árbol por encima de todas las capas que tenemos, ¿eh? Vale. ¿Qué pasa con el halo blanco de siempre? Vale. Seleccionamos con tolerancia 20 con la varita mágica, aquí tiene que haber un 20, como he dicho antes. Quitamos el contiguo, la casillita de contiguo la quitamos, porque lo que queremos quitar es todo el blanco de la capa. Pulsamos y nos selecciona todo el blanco del árbol, ¿vale? Y lo suprimimos, ¿vale? El halo blanco que siempre queda en los árboles, en las personas o lo que sea, ¿vale? Nos vamos a capa, que es 1, 2, 3, la cuarta desde la esquina superior izquierda, capa. Y abajo del todo pone halos. Y ponemos eliminar halos. Depende del tamaño del render, será 1 o más. Normalmente 1 basta. Ya está, ya no tenemos halo blanco. ¿Vale? Ya tenemos un árbol que lo podemos poner donde queráis. Hasta aquí bien. Lo de los halos es importante, ¿no? Siempre salen cosas. Vale, lo situamos en el jardín. Y vamos a meter otro. O en este caso, haríais el mismo proceso, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es Alt sobre el árbol y lo copiamos, ¿vale? Y vamos a escalarlo, porque va a estar por debajo del muro, pero más pequeñito, ¿vale? Y aquí viene lo de las máscaras de capa. Vale, tengo ese árbol que quiero que aparezca detrás del muro. Bueno, pues nos vamos a Object ID, seleccionamos el muro, ¿vale? Que tenemos el rosa, solo ese muro, nos vamos al árbol, a la máscara a la capa del árbol, perdón, y pulsamos la máscara de capa, ¿vale? Y aparece, y eso pasa a veces. Y como antes, control I, ¿vale? Y ya está abajo. Pero aparece un rabito aquí, que me ha aparecido aquí el tronco. Bueno, pues eso, me voy aquí, cojo aquí un buen cuadrado, lo pinto de negro, con control Shift, y ya está el árbol detrás. ¿Hasta aquí bien? He cogido el árbol, estaba así,
le he cogido la capa del árbol y lo que le he dicho es una máscara de capa. Y le he seleccionado el muro que esté en negro en la máscara de capa, entonces no afecta, hace que no se vea en la capa. ¿Vale? ¿Vais siguiendo cómo se trabaja con las máscaras? Súper sencillo, es como ir haciendo un puzzle y vais poniendo cosas encima de otras. Para que no tengan que borrar ni nada, hace que solo el cielo esté en blanco y ya está. En vez de que el muro esté en negro. ¿Cómo? Todo negro y el cielo en blanco en la máscara de capa del árbol. También, sí, bueno. Vale, sí. Otra, de hecho lo hice así. Otra opción más fácil es que, ya os he dicho que hay muchos caminos que llevan al mismo sitio. Entonces, en alfa tenemos lo que es el background, el cielo, solo lo que se vería detrás de la casa en negro. Copiaríamos el alfa con control shift C, me iría a la máscara de capa y lo aplicaría. Y control I, porque solo quiero que te afecte ahí, el blanco. ¿Vale? Es lo mismo, pero para que veáis de qué os sirven las capas que os da el 3D Max. Bueno, cogería el árbol. Bueno, voy a hacer la hiedra, que también, eso, sí. Cogemos la hiedra, el muro de hiedra. Porque para que un render sea fotorrealista, hombre, también esto depende de cada uno. Pero normalmente lo que le da ese rollo a los renders realistas es que tengan elementos o reales o que tengan gracia en cuanto, pues un muro limpio de ladrillo no es normal. Normalmente pues tiene hierba, tiene hiedra, tiene lo que sea. ¿Vale? Sí, no, pero si ya, esto no queda nada. Sí. Lo escalamos. Rasterizamos la hiedra. Estos atentos. Si os perdéis, va a estar todo grabado. No hay problema. Solo que para que pilléis cómo va todo. Y si tenéis algún problema, decírselo a Juan. Vale, entre textura y textura, normalmente la hiedra, que da lo mismo que se cuadren, cogemos la goma de borrar, la suavizada, nos vamos a la textura y le borramos un poquito el borde. ¿Veis el borde que lo estoy borrando un poquito? Para que acoplen perfectamente las dos capas. ¿Vale? Y me hago un muro de hiedra. Y lo uno. Control E. Y hacemos el mismo proceso que antes. Control T, perspectiva, y le damos un poquito, ¿vale? Y lo reajustamos con escala. Vale. A la hora de aplicar en el muro, hay una forma muy sencilla, y es, tenemos ya una textura aplicada en lo que es el muro, que es el ladrillo. Nos vamos sobre la capa del ladrillo. Nos vamos a la máscara de capa, nos posicionamos sobre la máscara de capa. Control. Sobre la máscara de capa nos selecciona solamente el muro. No se aprecia, pero solamente he seleccionado. Esto es importante, porque como juguéis a la hora de seleccionar las capas os facilitan un montón el trabajo. ¿Vale? Entonces, sobre máscara de capa del muro, que es el blanco y negro, tenemos solamente en blanco, ¿vale? Lo que es el muro. Cuando tú pulsas control sobre capa, te selecciona los elementos que hay en la capa. Y en el caso de las máscaras de efecto, o en las máscaras de capa, que solo hay blancos y negros, te selecciona solamente los blancos. Los negros los ignora. Entonces eso da pie a que si yo pulso control y clic sobre la máscara de efecto, me selecciona solamente el muro. Me voy a la hiedra y hago el mismo procedimiento. Vale. Vale. Control I. Vale. Voy. Ahora no estoy pintándolo.
Vale. Vale, eso era para explicaros cómo se aplicaba con control. Ahora, seleccionamos la capa y la pintamos toda de negro. Vale, no queremos que se vea solo todo el muro de hiedra, solo queremos que se vean los hilitos de hiedra. Vale, entonces la máscara de efecto que esté en negro. Sin embargo, nos vamos al muro y seleccionamos la máscara, lo mismo que hemos hecho antes. Y tenemos solo seleccionado ahí. Entonces ahora, a la hora de trabajar, solo voy a aplicar sobre ese muro. Nos vamos a la máscara de efecto. Cogemos y pulsamos el pincel. Elegimos un pincel. En las opciones de pincel podéis cargar pinceles. Esto, hay infinidad de pinceles por internet que os dan pie a pinceles que es efecto acuarela. Pinceles que es con personas, pinceles que es rayos de luz, que es como la capa que tenéis, que os hemos pasado, que es como un rayo de luz, eso es un pincel. Pasa que pesaba demasiado el archivo de los pinceles. Entonces lo que hice es una máscara de capa. En blanco el rayo de luz, que ahora lo veremos cómo aplicarlo, y en negro lo que no. Pero los pinceles lo hacen. Tú te vas a pinceles y coges el color blanco, pulsas y ya tienes un rayo de luz. Y así se hace. Le pones un poco de opacidad para que se transparente un poco y ya tenéis luz. Pero eso lo explicaremos ahora. ¿Por qué he dicho esto? Porque para hacer la hiedra, lo ideal es cargarse un pincel que es a efecto acuarela. Porque tiene los bordes como más suavizados. Porque si nos vamos a este, también puede servir, pero no es lo mismo. ¿Vale? Nos vamos al pincel suavizado y vamos aplicando el muro. Y si ahora yo hago el pincel muy finito, me van saliendo las hiedras. Los rabitos de las hiedras. Esto con paciencia y vais haciendo, va saliendo guay. No, ¿vale? ¿Qué pasa con la hiedra? Que está a tope de color. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo que hemos hecho antes es coger las texturas y tratarlas. Pues haríamos lo mismo. Cogeríamos la hiedra y como antes hemos aplicado el filtro de cámara RAW, pues le aplicamos el filtro de cámara RAW y baja abajo el color. ¿Que sigue estando el color demasiado alto? Le aplicamos un blanco y negro solamente a la hiedra y lo ponemos en 30, por ejemplo. Y ya acopla más o menos la hiedra a lo que es el muro. ¿Vale? Lo mismo pasa con los árboles. Los árboles hay que tratarlos. Para que sea fotorrealismo hay que aplicarles o bien el filtro cámara RAW o ir toqueteando con exposiciones y blancos y negros. El blanco y negro, al fin y al cabo, cuando tú aplicas un blanco y negro y le metes opacidad, lo que estás haciendo es tratar la intensidad de color. Hay una máscara de efecto que también se llama intensidad. Hay otra que se llama tono saturación. Le bajas la saturación y también es a grises. O sea, efectos 1000. Lo bueno del blanco y negro es que te da la posibilidad de controlar aquí en los parámetros pues los verdes más bajos y más altos. Si queremos que el árbol quede más bajo, pues vamos jugando con él. Eso al final, al cabo, tendréis que ir jugando para que os quede mejor. Vale. Una vez aplicado esto, nos vamos a las personas. Vamos a poner al chaval que está jugando con el balón, que está en PNG. Cuando os descarguéis normalmente personas o elementos que no queráis que tenga fondo, en PNG. El PNG permite esa transparencia y si no tendréis que hacer lo mismo que hemos hecho antes, que es borrarle el blanco y aplicarle la eliminación de halos para que no os quede mal. Lo escalamos y lo aplicamos. Está muy grande. ¿Vale? Pero voy a poner más grande aquí para que sea más. Uy. Para escalarlo, como hemos dicho antes, Alt-Shift pulsados, para que no se nos haga ni gordito ni achatado. Vale, a las personas lo mismo, tendríamos que tratarlas el color. Pues le aplicamos el color. Vale, ¿esto por qué pasa? No lo hemos rasterizado.
Y como os he dicho antes, cuando no rasterizas una capa y tú, por ejemplo, le aplicas un filtro, es inteligente, por lo tanto, él te obliga a volver al filtro de cámara RAW. Y en el caso de que modificáramos cualquier cosa, por ejemplo, imagínate, lo dejamos así y no nos gusta, luego, si no lo hemos rasterizado y pulsamos doble clic sobre la capa, nos abriría otra pestaña y podríamos modificar cómo queremos que sea. Eso es el filtro inteligente, es lo único, al no rasterizarlo, pues te redirecciona. Vale. Control Z. Vale. Bueno, le retocamos un poquito de color. Un poquito. Tal. Vale. Vale. Ahora vamos a hacer las sombras. Vamos a irnos a máscara de efecto, exposición. ¿Vale? Vamos a bajarle la exposición, porque van a ser nuestras sombras. Hay dos tipos de sombras, las arrojadas, que arrojan los objetos que tenemos nosotros, que en este caso, lo que aquí no es realista, son los árboles y las personas, porque la luz no nos ha afectado para nada. Ni tenemos sombras que nos afecten en las personas, ni tenemos las que las arrojan. Entonces lo que vamos a hacer es crear una capa de exposición con sombras. Vamos a coger y nos vamos a seleccionar con control sobre capa los diferentes elementos que queremos. Este no. Este y este. Si pulsáis control, shift, si pulsáis control, os permite seleccionar lo que hay dentro de la capa. Hacerlo en el árbol. Por ejemplo, selecciona el árbol. ¿Vale? Si ahora tú pulsas control, sigues pulsando control y pulsas control shift, os aparece un más en el cuadrado. Y os vais a la otra capa del árbol y os selecciona también. Ahora, también quiero coger a la persona. Vale. Pero sin embargo, el árbol de allí lo tengo seleccionado, pero sin embargo el muro no. El muro no quiero que afecte. Pues entonces me voy a la máscara del muro, que lo tengo en blanco, control sobre esa máscara, alt, que es control alt, que es menos, y quito, ¿vale? Y quito esa selección. Claro, ¿qué pasa? Que lo tenía seleccionado también en el otro árbol, entonces tendríamos que irnos a este árbol y seleccionarlo. Pero veis, es ir jugando con las selecciones, para que ahora a la hora de aplicar las sombras solo se nos aplique en lo seleccionado. Hay que ir jugando con los parámetros. Si no lo pilláis ahora, no pasa nada, porque es ir jugando. Vosotros tenéis que quedar con que con control, alt y shift se pueden ir jugando con las diferentes capas. ¿Por qué hago esto? Porque ahora en exposición, que lo tengo todo, ahora tengo seleccionado eso. Si yo ahora invierto selección, cogería todo menos lo que son esos árboles. Entonces invierto selección con control shift y ahora tengo seleccionado todo menos lo que le he seleccionado antes. Y me voy a la máscara de capa y lo pinto de negro, porque no quiero que afecte. ¿Vale? Y ahora una de dos. O bien selecciono solamente esto, o bien directamente lo que hago es coger un pincel, aumentarlo de tamaño, meterle que esté suavizado y con el negro ir pintando. Y voy haciendo sombras, las sombras de los árboles. Y ya está. Al balón y a la persona. Entonces ya le estamos marcando una dirección al sol. ¿Vale? Otro paso. Las sombras arrojadas. Vale. Hay varias opciones. Lo voy a explicar con otra máscara de efecto para que veáis otra máscara de efecto. Tono saturación. En tono saturación tengo la opción de poner o blanco o negro. ¿Vale? Lo pongo negro. Y aquí ya, depende de los perfeccionistas que seáis, me voy a la máscara de efecto
la pinto de... no quiero que afecte ahora mismo, ¿vale? No quiero que afecte. Antes estaba todo negro, la vuelvo negra para que no me afecte en mi capa. Y ahora escoger un pincel blanco en la máscara de efecto y pintar el árbol. Chapucero, no pasa nada. ¿Vale? Aquí, cuanto más perfeccionistas seáis, pues más o menos veis la inclinación del sol, que todo coincida, un hilito, tal. Vale, una vez tenemos esto, que obviamente la sombra así fatal, en la máscara de efecto le aplicamos un filtro. Este es el filtro prácticamente más utilizado en los renders, que es el desenfoque, en filtro desenfocar gaussiano. ¿Vale? ¿Qué hace el gaussiano? El desenfoque gaussiano. Pues básicamente lo que hace es suavizarnos la sombra. ¿Veis? Filtro gaussiano. Cuanto más perfeccionista seas, esto lo he hecho fatal. O sea, el bolo ese que he hecho no. O sea, tú te cogerías sabes que el árbol proyecta un árbol alargado, que luego sale esto. También tenéis la opción, que hay mucha gente que lo hace, que es coger el árbol, volcarlo, transformarlo y estirarlo, y luego se vuelve negro, y luego le metes el gaussiano, y entonces como que te lo difumina todo. ¿Vale? Hay varias opciones. Entonces ya tendríamos las sombras, tanto arrojadas como la de la persona. Ahora vamos a pasar, esto es lo que podríamos llamar vida, ¿no? Es la parte de meterle vida al render. Cuanto más tiempo invirtáis, el efecto será mejor. Cuanto más tiempo invirtáis, pensar que el render prácticamente es esto, es meterle unas texturas bien metidas con unas buenas perspectivas, un buen tratamiento de color a todas las capas, cuando tú lo unes, lo cuadras todo, le metes la vida, que son las personas, la hiedra, los árboles. Si quieres meterle alguna cosa más, le cuadras el color a todo, que todo pille el mismo color y la misma intensidad de luz, y una vez ya está hecho todo, le aplicas tratas la luz, que es lo más importante de todo. Por ejemplo, si da el caso de que una persona estuviera aquí metida en ese rincón, retomaríamos la capa de sombras que teníamos al principio, que sabemos que ahí afectan las sombras, y lo pondríamos por encima de esa persona. Y aplicaríamos esa máscara de efecto solamente a esa persona. ¿Qué pasa? Que le estamos aplicando la sombra del propio render solamente a esa persona. Entonces hay que ir jugando con las diferentes capas que tenemos. Vale. Una vez tenemos esto, ahora vamos a darle los efectos estos de rollo de luz y tal. Vale. Lo unimos todo. Control, Shift, Alt, y sobre la capa que está visible, E. Y nos lo mezcla todo. ¿Vale? Tenemos ya una capa toda unida. Nos vamos al archivo que os hemos pasado. Y los rayos de luz. Pillamos los rayos de luz y se lo metemos. ¿Esto qué es? Esto es un pincel. Esto es un pincel de rayos de luz que te lo descargas en internet y lo aplicas. En este caso lo tengo yo aquí, por ejemplo. Rasterizo capa, que si no, no me deja pintar. Y el blanco, ¿ves? Pero la idea con la idea que os tenéis que quedar es que aquí tenemos blancos, grises y negros. Por lo tanto tenemos cosas que se van a ver y cosas que no se van a ver. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues bien, seleccionamos toda la capa. Control Shift C. La tenemos copiada. Nos vamos, aquí ya hay varias opciones. En este caso, como quiero pintarlo de blanco el rayo de luz, pues me voy a tono saturación y lo pinto de blanco. Esa intensidad de rayo de luz. Por ejemplo, me voy a la máscara de efecto, dentro, Control V. ¿Vale? Y solo afecta a los rayos de luz. Y no solo eso, sino que esta herramienta te permite darle más intensidad de luz o menos. Y como el pincel
ya tiene grises, que es un degradado, que no es todo un tocho de luz, pues tenemos ese juego de degradados. ¿Vale? Si no quieren hacer tanta cosa, a la capa directamente de la luz, que la pongan en trama, los modos de capa en trama y ya está. O sea, ¿Cómo? esto quítalo, que se vea la capa de la luz, la que has puesto tú, la Sí. que insertas directamente. Sí. O sea, que no se vea esta. Ah, en trama, sí, también. Eso, lo pones Sí. en trama. También otra opción que es como lo que decía antes. Hay que jugar con esto que aparecía de normal y tal. La opción trama te da la opción de que el negro desaparece y el blanco aparece. Y estaríamos jugando lo mismo pero con opacidades. Por eso hay que ir trasteando un poco esos efectos, porque son muy interesantes a la hora de tratar la luz. Vale. Voy a aplicarle este y voy a... Aquí en normal, como os he dicho antes, teníamos la opción de luz fuerte, luz suave, luz lineal. Si yo pongo luz suave, se me va abajo, porque es muy sutil. Luz fuerte, pues tendrá más intensidad. Luminosidad también podéis tenerlo. Esto, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues que los píxeles, la relación entre píxeles de capas inferiores y esta capa, trabajarán de una forma u otra. Y el resultado final del render va a verse muy afectado, depende del efecto que le demos. Porque algunos píxeles trabajan mejor con otros, o unos colores trabajan mejores con otros. Entonces hay que ir probando. Ahí no os puedo decir nada. En este caso, pues lo dejamos así. A la capa esta, queremos meterle el sol. Metemos filtro, interpretar. Y hay una opción que se llama destello. ¿Vale? Y aquí hay varios destellos. Voy a utilizar el Prime 105, porque es blanco. Los otros te generan un halo rojo que no me interesa. Entonces, me voy a Prime. Esto es muy bestia, ¿eh? Y este render no es el adecuado para hacer esto, porque el sol realmente no lo estaríamos viendo. Y la sombra tampoco es tan acusada como para que pongamos un sol. Pero cuando veáis un sol o un destello o un foco de luz, normalmente en un render, es por esto. Y aparte de esto, el destello te genera el foco de luz y te ambienta toda la escena para que tenga más intensidad de luz. Lo voy a aplicar. ¿Vale? Te genera ese sol en combinación con los rayos de luz, pues da más intensidad. Y luego hay otra opción, que es irnos a una máscara de efecto exposición y con un degradado, mirad, con un degradado esto es lo que hacen mucho los renders de ahora, que te lo queman todo. O por ejemplo, cuando lo vais a poner en un panel y os limita, o sea, por ejemplo, queréis hacerlo a un tercio del panel, el render, pero sin embargo queda raro y queréis quemarlo, queréis que se funda con el fondo. Sería de esta forma. Cogéis una exposición, le aplicáis en la máscara de efecto un degradado y lo exponéis. Si me paso, se queda totalmente blanco, que sería el panel de abajo. Eso ya te digo que no es lo ideal. Lo ideal es que sea el render, lo tenéis que pensar, anteriormente a esto, el render tiene que estar totalmente pensado. Tenéis que pensar dónde se va a quemar, cómo va a caer. Si normalmente se juega por los tercios, como dijo Juan el otro día. El render a un tercio, pero quieres que a una persona con la camiseta roja, porque el rojo llama mucho la atención, caiga en la línea del tercio. Y entonces la vista, cuando tú ves un panel y el jurado quiere ver el panel, se te va la vista a la persona de la camiseta roja. Cosas así, ¿sabes? Tenéis que ir jugando, tenéis que pensar todo eso antes. Vale. No lo voy a quemar tanto. Vale, al render, que ya le hemos aplicado todos los efectos de luz, le vamos a aplicar una cosa que lo unifica todos los colores. Seleccionamos todo y generamos una capa nueva. Seleccionamos todo y generamos una capa nueva. Y normalmente se utilizan colores cálidos. Aplicamos un granate. Y le aplicamos en estas opciones tono. Y me lo unifica todos los colores. Ahora le voy a poner menos opacidad.
¿Qué ha pasado? Que todo pilla el mismo rollito, el mismo color. ¿Vale? Y en blanco y negro lo mismo. Si yo le pongo un blanco y negro y le pulso automático, aparte de ajustarme todos los parámetros un poquito, todos los colores, ahora yo le meto opacidad y si me había ido de color, bueno, pues le meto una opacidad de 30 a un blanco y negro con los tonos bien ajustados y ya está. Y aquí tenemos el render. ¿Qué podríamos añadirle más? Unos pajaritos por allí, lo que sea, no sé, o sea, como queráis. A la hora de utilizar el césped en los bordes del muro, es que tampoco quería extenderme, ¿no? En el césped, con una misma textura de césped, os vais al pincel, que creo que lo habéis utilizado todos, y si no lo habéis utilizado, hacerlo. Este, que es el de... A ver. Eso está en pinceles naturales. Hay una opción que son césped. En ese muro, veis esta forma, con esta forma. Con esa misma textura, vosotros ahora poneros en situación, ponéis una textura del césped, le metéis la máscara de efecto, la máscara de capa, en negro, por lo tanto no se ve nada del césped. Y ahora con este pincel en blanco, le aplicáis. ¿Qué va a pasar? Que solamente se va a ver un poquito. Vamos a hacer. Porque le da mucha... Mirad. En el césped que teníamos antes... Me lo voy a subir, porque esto lo podríamos haber hecho antes. Vale. ¿Veis? Tenemos el césped ahí. Bueno, pues la máscara de efecto... ¿Veis? El césped sería todo eso. Ahí es que me he pintado con un pincel. Eso es lo de antes, ¿vale? Si pulsáis Shift sobre la máscara de efecto, la anuláis. Y veis realmente lo que hay en esa capa. Ahora, como la estamos aplicando y está en negro, no se ve nada. Vale. Nos ponemos sobre la máscara de efecto. Cogemos el pincelín que habíamos dicho con blanco. ¿Veis? ¿Cómo va saliendo? ¿No se ve? Uy. ¿Vale? Sí, lo voy a hacer exagerado. ¿Veis que aparece el césped con una textura de césped? Por ejemplo, en este árbol, que no se cree nadie que está ahí, pues le metes un poco de césped y luego cuando te alejas ya aparece que ahí hay césped. Pero no aplicar el pincel ese con un verde. O sea, normalmente la gente lo que hace es coger un verde y coger este pincel y pintar el césped de verde. Coger una textura y aplicar las máscaras de capa y tenéis ese césped realista. Luego este césped, como hemos dicho antes, ajustáis el color y queda perfecto. Y ya está. Y ya hemos acabado. O sea, luego podríais seguir trasteando, pero básicamente lo que es un render, las partes que tiene un render y cómo os podéis jugar con las capas del 3D Max son estas. Así que ya está. Bueno, Juan y yo, si tenéis alguna duda también impartimos clases particulares. En su caso también hacer renders y proyectos para PFCs. Si tenéis cualquier duda o queréis reforzar lo que hemos dado en estas clases, podéis contactar con nosotros con esos correos, que también se publicarán en la página web. Y eso es todo.